Bueno, vamos a concluir el tema que hemos desarrollado a lo largo de esta semana, a propósito, desde luego, de la reforma política que aprobó el Senado. La pregunta es, ¿qué necesita la democracia mexicana? Y nos acompaña, como todos los jueves, Andrés Layú. Andrés, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y en esta ocasión está con nosotros Lorenzo Córdoba, colega de Foro TV e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Lorenzo, muy buenas noches. Leo, Andrés, encantado, gracias. Pues a ver, tú traías ahí varias ideas. Antes de entrar dije que hubiera sido bueno grabarlos porque ya se estaban agarrando. Estaba buena. A ver, pues síganle. No, a ver, yo creo que, en fin, para contextualizar, ¿qué es lo que necesita la democracia mexicana? Yo creo que necesita muchísimas cosas. Es una democracia todavía en muchos sentidos aspiracional y en pañales, digamos. Y en muchos otros apenas en vías de consolidación, y que no esté exenta de eventuales regresiones. Yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta, porque la construcción de la democracia, digamos, hay que asumirla como algo que se nos puede ir entre las manos de un momento a otro, ¿no? Yo creo que, a ver, uno de los primeros puntos, ¿cuáles son los grandes asideros, las grandes líneas desde mi punto de vista? Bueno, a ver, una democracia con una participación ciudadana tan precaria como la que tenemos, o sea, es una democracia que no va a funcionar. Lo que el PNUD define como la construcción de ciudadanía, como el gran dilema de las democracias latinoamericanas, me parece que es aplicable en todos sus términos a México. Claro, la participación ciudadana requiere no solamente una mayor actividad de parte de los titulares, digamos, del derecho primario, digamos, del funcionamiento de las democracias, los ciudadanos, sino también espacios para que esta participación se procese. Y yo creo que los espacios de participación ciudadana en una democracia son múltiples. Sí, por supuesto están los partidos políticos, y hoy tenemos un sistema de partidos políticos particularmente blindado, cerrado, autorreferencial, y creo que una parte de la agenda pendiente es la apertura del propio sistema de partidos. Yo creo que lo que le hace falta a una sociedad tan plural como esta son más partidos. ¿Cuántos? No lo sé, lo irá determinando la misma sociedad. A ver, déjame detenerme ahí. Sí. Abrir el sistema político para que haya más competencia, digamos. Más competencia, más estímulos. Hoy se habla, por ejemplo, del tema de la democracia de partidos, y lo que tenemos es un sistema que no tiene ningún estímulo hacia la democratización de la vida partidista. Hay que encontrar muchos estímulos, entre ellos empezando por el marco normativo. Es un marco normativo blindado. Porque eso era parte de la discusión que ustedes traían antes. ¿Cómo abrir cómo darle más competencia, imprimirle más competencia al sistema actual de partidos? Yo creo que una manera de, primero, definir cómo están cerrados los partidos es en los mecanismos que existen en nuestro país para definir las candidaturas. Es decir, el derecho a votar es abierto, el derecho a ser votado no. No tiene por qué ser completamente abierto, es decir, los diferentes países escogen diferentes requisitos. Hoy, los requisitos que hay en México, lo que hacen es que sean muy pocas personas las que tienen derecho a decidir quién es candidato y quién se puede presentar en la boleta. Son los dirigentes de los partidos. Básicamente son los dirigentes de los partidos. Son los que firman la lista que registra el IFE. Exactamente. Entonces, la pregunta, ahorita hablaba Lorenzo de estímulos, es ¿qué estímulos puedes tener? Unos pueden ser de control legal dentro de los mismos partidos, que yo creo que son limitados, y otros son los estímulos que le puedes meter a partir del sistema electoral. Diferentes sistemas electorales generan diferentes mecanismos de nominación de candidatos. Te voy a dar un ejemplo. El sistema que tenemos de listas plurinominales, hoy es un sistema de listas cerradas. Es decir, el partido presenta una lista y nadie más puede definir quiénes son. Si tuvieras un sistema de listas abiertas, el orden de la esto quiere decir que se presentan todos los candidatos que quieran en un partido, y los ciudadanos numeran quién quiere que quede en el primer lugar de la lista, y así votan en esas listas. Como en Colombia, en Holanda, en Ecuador, en Alemania, es difícil, en Venezuela. Es un sistema muy sofisticado. Es sofisticado, pero en países similares al nuestro funciona. Exacto. Claro, Italia, es decir, es un sistema que ha funcionado, y no es recién, no es una invención que está funcionando, desde mucho tiempo funcionando en muchísimos países. Y eso cambia la forma en que los partidos nominan a los candidatos. Es decir, el sistema electoral afecta cómo los partidos nominan a sus candidatos. Y dentro del marco de la discusión de la reforma política del dictamen que salió del Senado, yo creo que hay dos mecanismos en particular que pueden afectar la forma en que los partidos nominan a los candidatos. Esto no quiere decir ni que desaparezcan los partidos, ni que no compitan bajo marcos programáticos amplios de partido, sino simplemente que sus mecanismos internos sean diferentes. ¿Cuál? Uno puede ser la reelección y el otro puede ser las candidaturas independientes. Y te diría, no son por separado, sino juntos. Porque lo que hace la reelección, primero, es que la popularidad y la medida, el criterio básico por la cual alguien puede ser una buena idea que sea candidato, es porque ha tenido una buena gestión y entonces tiene cierta popularidad ganada en el electorado.
Eso no quiere decir que el partido lo quiera volver a nominar. Si se peleó con su cúpula de partido en el sistema actual y se quiere reelegir, no lo vuelve a nominar y dice, no, pues nos la rifamos con otro que nos caiga mejor. Digo, hay un ejemplo, nada más para ponerlo en contexto. El senador de Connecticut, Joe Lieberman, en Estados Unidos, nada más para ponerlo en contexto, en las primarias de su partido perdió y dijo, pues ustedes los demócratas no me quieren, pues me lanzo como independiente, y ganó como independiente. Exactamente, esa es la combinación, ¿no? Lo que se dice es la combinación, pero tiene una reelección que por sí misma no genera este impulso democrático contra los partidos, este estímulo, pero mezclada con las candidaturas independientes sí, y acabas de darle al clavo. Es decir, el argumento de Lieberman fue, echaron toda la maquinaria en mi contra dentro del partido para que yo no pudiera ser candidato. Entonces, ¿qué hago? Me voy por fuera del partido. Entonces, se reelige porque es popular, pero aparte puede amenazar a su partido, y digamos, lo que sucedió después de eso es que los demócratas han sido otra vez más cuidadosos en con quién se pelean dentro del partido, la cúpula, con quién se pelea su partido y quién no, para que no se puedan ir por fuera a ganar la elección. A ver, Lorenzo, a ti no te convencía mucho. No, es que no es que esté peleado, al contrario. Creo que no son suficientes en todo caso como mecanismo. Es decir, la reelección, las candidaturas independientes pueden ayudar a este estímulo. Pueden provocar otros problemas. O sea, las candidaturas independientes te pueden acabar generando, digamos, candidatos que son independientes sí de los partidos, pero no de otro tipo de intereses. Es decir, como los partidos. Es decir, es el mismo problema que cualquier partido tiene. Porque la competencia electoral. La gran ventaja de los sistemas de partidos, pero es que mi punto va hacia allá. Yo creo que las candidaturas independientes, la reelección per se, no tienen efectos mágicos que en ocasiones no te van a resolver al final del día el problema. Pueden ser estímulos, pero el problema al final del día, es decir, a donde tenemos que enfocar las baterías, es al final del día a renovar, a reformar la lógica con la que funciona el sistema de partidos. Es decir, la democracia se define no tanto por quién es el candidato, sino más bien porque los partidos son los espacios de socialización, los espacios de articulación. Pero ¿cómo harías eso? Lo importante, tienes razón, lo importante no es quién es el candidato, lo importante es cómo socializan dentro de los partidos políticos. Es que ese es mi punto. Y cuando la socialización es autoritaria, a eso voy, Andrés, son malos los candidatos. Evidentemente. El problema es cómo logras, digamos, desarticular una lógica, que es una lógica hasta natural en el funcionamiento de los partidos. La ley de la oligarquía de los partidos políticos es un tema que tenía prácticamente 100 años. Prácticamente 100 años de haber sido planteada. Es decir, y ahí está Schumpeter, en fin. Es decir, es algo sobre lo que se ha reiterado mucho. Lo que quiero decir es, hay una dinámica casi natural de los partidos a cerrarse, a crear oligarquías, digamos, a tomar decisiones verticales. El gran dilema es cómo hacemos, porque no se trata de un problema de los partidos en general, sino de los partidos en democracia, para que los partidos tengan mecanismos de control, de limitación de poder de las dirigencias, etcétera, etcétera. Creo que la reelección y las candidaturas independientes pueden ser estímulos en este sentido. No deben ser los únicos y no podemos pretender que sean los únicos. O sea, tú lo ves como un avance también. Yo lo veo como considerando las condiciones actuales y que es el primer dictamen reformista seriamente que sale en muchísimos años. Creo que es una oportunidad que no se nos ha presentado en otros espacios, porque entiendo, un argumento podría ser, bueno, simplemente cambiemos el COFIPE para que el COFIPE baje los requisitos para formar partidos políticos. Sería ideal, pero no lo han hecho en los últimos 10 años, han hecho exactamente lo contrario. Es que ese es el problema, o sea, yo creo que a donde hay que caminar, o sea, tendrá efectos virtuosos la reelección y también las candidaturas independientes, si son bien reguladas, yo creo que sí. O sea, y cuando digo bien reguladas es que por ahí te puede colar la vía antidemocrática, o sea, las derivaciones personalistas, etcétera, etcétera. Que también se cuela el sistema de partidos, es decir, esa atribución... los partidos, sí, Andrés, pero los partidos son matizadores. La gran virtud de los partidos es que no giran necesariamente alrededor de un individuo, son matizadores, Depende de qué ejemplo a mucha más gente. Es que, a ver, Andrés, hay partidos que no logran matizar. Si hablar, podemos seguir avanzando, que es un poco la discusión que teníamos antes. Los partidos, por su propia naturaleza, significan integradores de intereses diferentes y demás, cosa que no necesariamente es una candidatura independiente. Lo que estoy diciendo, te concedo el punto, y además porque estoy convencido, de que las candidaturas independientes pueden ser estímulos. La gran apuesta democratizadora de la sociedad mexicana tiene que ir en transformar el sistema de partidos. Y en la medida en la que las candidaturas independientes, reconociendo que por ahí puede abrirse una deriva autoritaria, porque lo puede ser, igual que en el sistema de partidos. Igual que en el sistema de partidos, y nosotros venimos precisamente el sistema de partidos que tenemos. Exacto. Es un partido que estimula las decisiones autoritarias. Mi punto es, ni todo es belleza y dulzura en una forma, ni todo en la otra. Pero nadie plantea eso. Es que es lo que estoy justamente diciendo, Andrés. Pero entonces, a ver, lo que yo estoy diciendo es que el gran reto, de donde quiero llegar, pues, es que el gran reto es abrir el sistema de partidos. ¿Con más partidos? Yo creo que más partidos, sí. De entrada y de salida, puertas abiertas para partidos que son representativos, opciones ciudadanas que efectivamente...
pero puertas abiertas de salida. Lo que pasa es que en Hoy México estamos viendo... hay que decirle a la gente, y esto es muy importante, cada vez es más difícil formar un partido político. Hoy se puede nada más cada 6 años. Es que es un absurdo. Y solo en elecciones intermedias. Y los requisitos son gigantescos. Bueno, o sea, solamente el sindicato de maestros ese es un problema. los puede no, en hacerlo. el Distrito Federal subieron el requisito a 2% del electorado, que es el más alto en la historia Además, de este país. tienes cosas tan absurdas en Una el sistema de locura. partidos, como que, por ejemplo, tú puedes tener, como ocurrió en las elecciones de 2009, un partido que pierde su registro a nivel nacional porque deja de tener una mínima representatividad a nivel nacional, pero que tiene representatividad en ámbitos locales, pero Sí. que por el propio diseño del sistema no se transforma de partido nacional en partido local. Es absurdo. O sea, yo creo que, a ver, los partidos pueden ser focos de autoritarismo y todo lo que tú quieras, pero la verdad, no hay democracia fuerte que no tenga un sistema de partidos fuerte y en la medida de lo posible democrático. ¿Cuáles son las maneras de lograrlo? Pues son muchas, evidentemente, pero una por la que habrá que transitar y que hay que poner sobre la mesa de discusión tarde o temprano, o seguir insistiendo en esto, es precisamente modificar el diseño legal de los propios partidos políticos. Es inconcebible... A ver, pero esto para que entendamos, ¿tú estás proponiendo una ley de partidos que regule la vida interna de los partidos? Puede ser ley o no. Mira, cuidado, yo creo que hay ciertos mecanismos de control en términos de legalidad sobre los que es legítimo, por ejemplo, que haya ciertos controles. Pero cuando los controles son absolutos, pues se asfixia y se aniquila la vida interna de los propios Yo partidos. militaste en un partido. Claro. Y conoces de dentro... Un partido con reglas muy democráticas. Es decir, yo he visto lo que pasa cuando los incentivos del sistema electoral no están empatados con reglas democráticas, las reglas democráticas internas de los partidos valen gorro. Esa es mi preocupación. Sobre todo cuando tienes un órgano electoral, que es el órgano de control, que te legitima actos de violencia al interior de un partido político. Pues el tribunal electoral, pero después es un problema integral. Por eso, y después lo echaron para atrás y tampoco jaló. Es decir, ese es, efectivamente, de ahí viene mi preocupación central, de esa experiencia. Y tú ves la legislación electoral y los requisitos del funcionamiento interno democrático de los partidos están ahí desde 1912. ¿Sí? En toda la historia de la legislación, y de repente se le agrega, se le quita. Cuando el Tribunal Electoral trató el caso del Partido Verde, que era particularmente autoritario, dijo, todos los partidos tienen que... Bueno, que es particularmente autoritario. No, ya dicen que ya no. No, por eso justamente dicen, porque la ley ya dice que no. Sí, la ley ya dice que se tienen que cumplir, que son, me parece, 7 requisitos de democracia interna que siguen sin cumplirse en la mayoría de los partidos. Se cumplen en momentos particulares, pero en la gran mayoría de los momentos no se cumplen. Entonces, aunque entiendo lo que está diciendo... Pero deben de ser los partidos... En una democracia se necesitan partidos que tengan mecanismos democráticos internos. Yo creo que sí, yo creo que... Digo, porque esta es una discusión que hemos tenido con Javier Tello y no queda tan claro. O sea, por ejemplo, el Partido Conservador de Inglaterra había un grupo de viejitos que decidía, este sí, este no, él va a ser candidato. Y bueno, y nadie podía decir que Inglaterra no era un país democrático. No es el país prototipo de la democracia desde mi punto de vista, pero a ver, yo lo que te diría... Para mí, bueno, monarquía mezclada. No, monarquía, no, eso, ojalá quitaran la monarquía. O sea, a ver, me hago cargo, en el escenario ideal, me parece que un partido antidemocrático en su lógica interna es disfuncional con el sistema y puede acabar erosionando el propio sistema democrático. Luego de ahí, del trecho del plano teórico al plano real, puedes tener todas las diferencias y matices que tú quieras. Pero, a ver... Yo creo que los partidos son indispensables, pero tampoco podemos pensar que son en el único espacio. Mira, y esto, perdón que introduzca otro elemento, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en términos de precariedad democrática como nuestra sociedad, digamos como sociedad, es la falta de asociacionismo. Es decir, mira, los espacios en los que los ciudadanos, digamos, se agregan, discuten, hacen política, son realmente precarios. Los primigenios, los primordiales son por su propia naturaleza los partidos, pero no deben ser los únicos. Hace poco leí en El País, digamos, que se tenían registrados en España cerca de 13,000 asociaciones de defensa de los derechos de los consumidores. 13,000 en un país de 50 millones. Hace poco, unas semanas, en México se reunieron las asociaciones de defensa del derecho del consumidor y eran apenas una decena. Es decir, y al final del día nadie puede negar que se trata de asociaciones que hacen política, que son espacios para hacer política. Claro, desde luego. Esa es parte insisto, de la falta, digámoslo así, no digo de compromiso ciudadano, sino de participación ciudadana en nuestro país. El asociacionismo es profundamente si tenemos precario. un argumento sobre el sistema de partidos y las razones del sistema de partidos, pensemos cuáles son los obstáculos para que tenga sentido organizarse, no solo para participar en el sistema electoral. Los obstáculos para crear una AC en México son relativamente altos. Es decir, exacto, es una bronca, tienes que ir con notario. Todo deja tú, el permiso de Hacienda es como... Los espacios de participación política que traemos heredados desde
por lo menos mediados del siglo pasado, están hechos para que muy pocas personas puedan participar y es a partir de obstáculos. Porque yo no creo que en México haya tan poco asociacionismo. Hay muy poco asociacionismo registrado. Hay mucho asociacionismo no registrado. Es realmente la cantidad de los... Mira, sigue prevaleciendo en México la lógica de las abuelitas de que en la mesa no se habla de política. Y ese es un problema, digamos, estructural y hasta pero cultural. Cada vez menos, déjame decirlo así. Claro que cada vez menos. Tú vas a nivel local. Es claro que no hay muchas veces que esto no se dan cuenta. Es decir, una cosa son asociaciones de consumidores organizadas con objetivos de modificar la legislación a nivel nacional. Y otra cosa es si contabilizamos la cantidad de personas que pelean con la CFE porque el transformador y se juntan y se reúnen y son comités de barrio. Son muy pocos. No, son muchísimos. Pocos. La cantidad de gente en la ciudad. La verdad es que no saben. Las ONGs, y la cantidad de ONGs que la verdad es que no le México ponemos atención. Son muy pocas. Porque las ONGs necesitan un registro legal. Es un buen punto que no le hemos... otra vez le hemos echado mucha luz a los partidos, a las instituciones, a las autoridades. Le hemos echado poca luz a las ONGs. A las ONG. Y a estas cosas de organización. ONGs, sindicatos. O sea, los múltiples espacios de... Igual, para crear un sindicato, los requisitos son altísimos. Espérate, además creas un sindicato y tienes que votar a mano alzada en la mayoría de ellos. Exacto. Es decir, sí hay una cultura. O sea, el problema de la democratización también pasa por una revolución cultural. A ver, nadie niega que no estén cambiando las cosas. Pero estamos todavía, me parece, muy lejos de un estado óptimo. Oye, pero en España en cada atentado terrorista la gente sale a la calle a protestar. Bueno, ahora en México estamos ahí va. Y se está discutiendo. Bueno, la verdad, para cómo está. Pero fíjate, por ejemplo, yo siempre, ya nos tenemos que ir, pero yo siempre pongo este ejemplo de que me llama mucho la atención que en las asociaciones de condóminos, que son unas asociaciones para defender la propiedad comunal, pues muchas veces no llega la mayoría de los condóminos a la reunión. A eso me refiero. Y lo que se necesita ahí es un cambio de mentalidad, de decir, oye, esta es nuestra propiedad. No, yo no creo. La verdad es que a mí la cosa del cambio tú eres cultural... parte de uno de los... Eres muy activo en este sentido. Pero ¿cuántos son, Andrés? Que ese es el gran problema. Muchísimos, ese es el tema. Muchos menos de los que deberíamos. A ver, los invito a seguir debatiendo sobre este tema de las ONGs. Me parece que es un tema pendiente ahí que no hemos tratado en la hora de opinar, pero que hay que echarle mucha luz a este tema. Muchas gracias, Lorenzo. Al contrario, encantado, Leo. Muchas gracias, Andrés, por venir. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Mañana lo espero en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Pero recuerden, mañana viernes, nuestra edición de fin de semana, vamos a entrevistar al destacado funcionario público y político Luis Videgaray. Le vamos a preguntar cuáles son sus 3 películas favoritas. No se lo pierdan. Aquí nos vemos.